¿Qué tal? En esta clase vamos a ocuparnos de edad moderna. Como siempre, arrancamos por posicionarnos en cómo se fue desarrollando todo hasta este instante en el que estamos analizando. Veníamos de un largo periodo paleolítico. Después tuvimos un momento en el que las sociedades empezaron a hacerse sedentarias, a manejar más la piedra, a hacer alfarería, periodo neolítico y edad de los metales que duró aproximadamente 7000 años, una edad antigua de aproximadamente 2500 años, en el cual las sociedades construyen imperios, son esclavistas, y termina con un imperio romano gigantesco cubriendo todo el mundo conocido, que aproximadamente en el 476 después de Cristo cae. Básicamente porque construir por la fuerza una estructura de sometimiento de pueblos tan grande se hace poco factible. Es fácil hacer un paralelo con lo que le cuesta hoy a Estados Unidos mantener su hegemonía en el poder en el mundo, merced a tener ejércitos por todos lados y a tener que gastar muchísima cantidad de su capital, el 60% de su presupuesto nacional, en armamentismo. Pero a partir de la caída del Imperio Romano ocurre una etapa de aproximadamente 1000 años, a la que llamamos Edad Media, en la que se establece el sistema feudal. Feudal significa un rey que distribuye feudos, que distribuye tierras a los nobles para que estos las administren y recaudar impuestos con ellas. Este sistema funciona muy bien durante 1000 años con dos patas de poder muy fuertes que eran, por un lado, los nobles, esto es, los familiares y los caballeros del rey, que son los administradores, los que tienen un sector de tierra, un feudo para administrar, y la segunda pata, la iglesia. La iglesia estableciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y siéndole funcional al rey porque lo validaban a través del discurso de Dios lo ha elegido como rey, es un ser con características divinas, tiene sangre azul. El comentario de que es de sangre azul tenía que ver con que los campesinos se lastimaban naturalmente por estar trabajando y estar siempre en riesgos corporales, y notaban lo obvio, su sangre era roja. Pero en el caso del rey y los nobles, lo que veían era que su piel era muy blanca, y cada vez más se hizo notar la diferencia entre un plebeyo de piel oscura y los nobles de piel blanca, al punto que en las cortes se hizo costumbre, moda, espolvorearse la cara con polvos blancos para hacer más blanca la piel. Y estos nobles tenían sus venas de un color azulado, entonces la sangre debía ser azul. Y de ahí queda esta famosa historia de el príncipe azul, o sea, nada mejor le podía pasar a una plebeya que conseguir que quien la amara, quien quedara prendado de ella, fuera alguien de la corte, un príncipe de sangre azul. A tal punto la iglesia le daba el aval para que el pueblo no se rebelara a los reyes, porque los reyes tenían mandato divino, que cuando asumían como reyes, cuando la corona era transmitida de padres a hijos, la iglesia los ungía, esto es, les hacía una marca con aceite en la frente, y esa tradición sigue estando todavía en la corona de Inglaterra, por ejemplo, con la que el Espíritu de Dios entraba en ellos para ser mandatarios dignos. Este sistema le fue muy funcional tanto a la Iglesia, que adquiría poder para la toma de decisiones en toda Europa, como a los reyes, que les permitía gobernar y tomar decisiones incómodas
pero siempre con el aval de Dios. Ahora, en 1492 ocurre un hecho que algunos lo piensan como algo romántico. Colón, en un acto de arrojo, decide ir en la dirección contraria al sentido común y encarar hacia el oeste la búsqueda de lo que estaba en el este, las Indias, y va a buscar especias. Pese a que este argumento es el menos validado desde el sentido común, es el que está más aceptado dentro de los historiadores. Nosotros ya contamos en un video anterior que hay muchos otros argumentos disponibles para pensar a Colón como el artífice de una jugada maestra que fue la de cambiar las reglas de juego de la sociedad. Y de un periodo de 1000 años, la Edad Media, donde la voz cantante de las decisiones del poder era la Iglesia, la que hegemonizaba las estrategias a llevar adelante en todos los reinos, era la Iglesia, este hecho, a los fines prácticos, un hecho insignificante, cruzar un océano, cambió el esquema de poder. Porque a partir de ahora, frente a la ausencia de trabajadores para trabajar las tierras de los feudos que había dejado la peste negra, esta nueva organización que implicaba el comerciar a gran escala, que fue el hecho que generó la llegada de Colón a América, cambiaría la estructura de organización de los feudos. Si durante 1000 años la Iglesia fue la que tomó las decisiones ideológico-políticas del sistema feudal, ahora vendrán 300 años en los cuales los comerciantes y también con ellos, recordemos, los ocultistas, los científicos, la masonería, los templarios, marcarán las estrategias de cómo seguirán adelante los feudos. Veníamos de una Edad Media a la que se le llamaba época del oscurantismo, por esta cosa de que nada quedaba a la luz de la verdad, sino a la toma de decisión de una iglesia que en lo posible oscurecía los conocimientos. Una de las principales limitaciones, los libros. Los libros hasta ese momento tenían que ser copiados por copistas a mano, uno por uno. Libro original, copia, y por lo tanto la cantidad de volúmenes disponibles era muy escasa. Y si a eso le agregamos que los copistas eran gente de la iglesia, las limitaciones que se tenían para la adquisición de conocimiento eran inmensas. Pero en 1448 ocurre algo espectacular. Gutenberg encuentra la técnica para imprimir con tipos móviles. Este famoso acontecimiento que se le llama el descubrimiento de la imprenta. La imprenta ya venía desarrollándose con anterioridad, pero el hecho de poder hacer tipos móviles, esto es, que cada vez que alguna de esas letras se gastara, se comiera y entonces dejara de ser útil, simplemente había que reemplazarla, frente a la otra opción que venían teniendo las imprentas hasta ese momento, que era hago toda la página de original e imprimo toda la página, y para eso las páginas se tallaban en madera, y entonces la madera se desgastaba con mucha facilidad. Este modelo de imprenta, con tipos móviles de plomo, era mucho más estable y en verdad valía la pena producir material de esa forma. El desgaste de producir una página tallada en madera era inmenso y en la mayoría de los casos era preferible llamar a un copista y copiar todo el libro de original a original. Para la cantidad de lectores que había por aquella época, recordemos que la mayoría del pueblo trabajador era analfabeto, entonces quedaba limitado a el clero y los nobles la posibilidad de leer ese tipo de material. La aparición de la imprenta de Gutenberg generó
apertura hacia el conocimiento. Ahora los libros, aunque caros, se podían conseguir en cualquier parte. Con la aparición de la imprenta se imprimen Biblias en los idiomas originales del pueblo, no en latín, una lengua muerta como venía manejando hasta ese momento la Iglesia, y entonces más gente puede leerla e interpretarla, y por lo tanto el discurso de la Iglesia es desplazado porque ahora cada uno podía ser un intérprete propio de lo que decía estas santas escrituras. Con ello se crean movimientos revolucionarios dentro de la propia Iglesia. Con esto aparece gente como Lutero o Calvino planteando reformas a la Iglesia que obviamente la Iglesia no está dispuesta a dar, y entonces se crean nuevas religiones cristianas que hoy pululan por el mundo, y de esos intentos por generar cambios a los que se los conoce como la primera reforma de la Iglesia, que en realidad no fue ninguna reforma porque la Iglesia siguió en su estructura estanca, viene sí después un intento de la Iglesia por restaurar su poder, y por lo tanto sí hace una pequeña reforma a la que se la conoce la segunda reforma, aunque en verdad fue la primera. Y como broche de oro, 44 años después de la aparición de la imprenta de Gutenberg, Colón, que llega a América. A partir de ese momento empieza lo que se llama la Edad Moderna, y con ella una etapa a la que se conoce como mercantilismo. ¿En qué consistía el mercantilismo? El único objetivo de los reyes era perdurar en el poder, y para tener poder necesitaban dinero. Entonces, como vino una etapa de mucho comercio, el planteo de los reyes era: todo aquel que quiera comerciar y en ese proceso deje ganancias para el reino, bienvenido sea. Así, los planteos de la economía mercantilista decían: si se hace una transacción, en esa transacción el oro o la plata tiene que quedar para el reino, y los productos son los que se tienen que vender. Si en algún momento se necesita adquirir productos, entonces no lo vamos a cambiar por nuestro oro o nuestra plata, sino por algún producto que a nosotros nos sobre. Esto hacía que los reinos, con esa política, acumularan gran cantidad de oro. Esto a los reyes les servía porque acumulaban cada vez más riqueza, y a los comerciantes, en un primer momento, también les sirvió porque tenían una fuente ilimitada de comercio que era toda América, un continente gigante del cual poder sacar recursos y negociar casi a gusto. Y cuando digo casi a gusto, lo digo porque todo dependía de si ese negocio también le convenía al rey, esto es, si les dejaba oro y plata, este modelo del mercantilismo del que estábamos hablando. Pero ¿cómo comienza esto? Por aquella época, las potencias más grandes que había eran la de Castilla y Aragón, que se habían unificado con el matrimonio de la reina Isabel con el rey Fernando, y por el otro lado Portugal. Dos potencias. ¿Cómo se dividían las negociaciones, los intereses, los lugares a conquistar? Obviamente hubo enfrentamientos, hubo discusiones, terminan acordando que a partir del paralelo 26, todo lo que estaba para la zona de arriba pertenecía al reino de Castilla y Aragón, y todo lo que estaba en la zona de abajo pertenecía a Portugal. Pero no contaban con los viajes de Colón. ¿Qué pasa con lo que está más allá? Cuando Colón hace sus primeros viajes y descubre América, Portugal plantea que también quería algo de ese nuevo continente. Entonces, para el año siguiente de que Colón llega a América, o sea, 1493, se hacen unas bulas papales donde el Papa interviene como mediador entre Castilla y Aragón y Portugal, y plantea que a partir de esta línea que nosotros vemos marcada en verde, ¿sí?, se establece el límite para el cual España puede explotar todo lo que
Esas bulas se conocen como bulas de intercaeteras. Esto le permitía a Portugal apenas llegar a este bordecito. Al año siguiente sigue la discusión y terminan acordando correr un poco este límite con lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, 1494. Con el mapa delimitado de esta forma, Portugal empieza a explotar África. Y no solamente empieza a encontrar alimentos, no solamente empieza a encontrar minerales con los cuales comerciar, y también una llegada por un camino largo a la India, sino que también encuentra negros. Y entonces comienza con una mirada indulgente de la iglesia que dice los negros no tienen alma y por lo tanto son explotables, el comercio de negros como esclavos. Portugal obtiene muchísima riqueza del comercio esclavista, mientras que España comienza a explotar a América, básicamente buscando esto que les decía el mercantilismo, oro y plata, y entonces la gran explotación de oro y plata que se hizo de América fue básicamente porque el modelo comercial que existía era el mercantilismo. ¿Qué pasaba con los reinos de menor poder, como por ejemplo Inglaterra? Bueno, sin una intervención formal, ellos no eran, pero había piratas que atacaban a los barcos españoles cuando traían el oro y la plata y se hacían de ese mineral que era el elemento de trueque entre reinos. Así, Francis Drake, Henry Morgan, son piratas que terminan siendo premiados por el gobierno de Inglaterra e Inglaterra adquiere muchísimo poder, no por su comercio, sino por una actividad pirata que nunca legaliza, pero que le va a servir para tener las arcas llenas. Como por aquella época no había un acuerdo internacional de monedas, no hacía falta blanquear el dinero, esto es decir de dónde, de qué negociación lícita había sacado todo ese oro. Por lo tanto, Inglaterra adquirió mucho poder y eso bastaba. Con el tiempo, Portugal desembarca en esta puntita que era lo único permitido por el Tratado de Tordesillas y es por eso que ahí se produce la mayor concentración de raza negra dentro de América. ¿Eso quiere decir de que en esta zona no había esclavos negros? Sí, había esclavos negros. ¿Por qué no quedaron esclavos negros en las etapas posteriores? Bueno, porque cada vez que hubo una guerra, los negros eran a los que mandaban al frente en las batallas. Es lo que se llama la carne de cañón y eran los primeros que morían. Con esta estructura de negocios, aquellas tres divisiones de la Edad Media comienzan a sufrir una nueva reestructuración, aunque no muy diferente. El rey sigue siendo el rey, la iglesia y los nobles siguen estando como sus asesores de poder, pero ahora un sector que estaba acá abajo, que era el de los comerciantes y el de los banqueros, comienza a subir porque ahora tiene gran influencia la parte del mercantilismo, o sea, la parte de cómo hace el Estado para adquirir riquezas. Este sector no le aporta riqueza. Los nobles porque ya tenían feudos en Europa, pero no servía de nada porque la población había sido diezmada por la peste negra. Entonces la producción que tenían en sus campos era mínima. La iglesia, porque había sido totalmente desprestigiada por no dar respuestas a la peste negra, por no dar respuestas a la conquista de América y este nuevo mundo que no estaba escrito en la Biblia, en la creación de los 7 días. Entonces ya no eran referentes válidos para el pueblo, aunque la fe católica seguía estando, no eran referentes a la hora de la solución a problemas. Y eso era lo que había hecho durante toda la Edad Media, que la iglesia fuera la que controlara al pueblo. Si ahora la iglesia no servía para controlar al pueblo, tampoco le servía al rey, porque cada vez que tuviera que tomar una medida incómoda contra el pueblo, la iglesia no estaría ahí para aplacarlos. Entonces, estos dos sectores pierden un poco de poder,
los comerciantes y los banqueros adquieren poder, se reorganizan. Campesinos van a seguir siendo campesinos y viviendo solo por la comida. Y los artesanos adquieren otro prestigio porque se cotizan un poco más y pueden comenzar a mandar a sus siguientes generaciones, a sus hijos, a estudiar. Comienza una ilustración. Y acá tenemos que decir qué pasaba a nivel intelectual. Mientras que en una primera etapa que ya venía de fines de la Edad Media, había habido un renacimiento de los conocimientos de los griegos, de los árabes, y se comenzó a tomar ese conocimiento para Europa, en una segunda etapa, con mayor poder por parte de los científicos, comienzan a generar producción propia. Y además, con la caída de poder de la Iglesia, comienzan a tener voz propia. Y entonces el planteo a partir de ahí va a ser tanto político como intelectual: ilustrémonos. Todo lo que llegue a través de la razón pura va a ser válido. La ilustración será el objetivo de toda esta etapa. Es por eso que cuando nosotros vemos a los historiadores de la época, ellos a sí mismos se denominan modernos, porque de golpe esa sociedad explota de conocimientos, de creaciones, de construcciones intelectuales nuevas y una modificación de su cultura, de su vivir, que los hace sentir que están tocando el cielo con las manos. Paralelamente a esto que pasaba en Europa, en las colonias había comenzado también a desarrollarse todo un sistema de organización. Y ese sistema de organización contaba con nuevas clases sociales. Porque en América no solamente estaban los españoles, sino que ahora también había españoles nacidos en América, que no podían tener los mismos privilegios que un español verdadero. Entonces aparece una nueva casta que es la de los criollos. Pero además esos criollos se estaban mezclando con negros y con indios. Entonces aparece todo un nuevo grupo, el de los mestizos, que obviamente no podían tener los mismos privilegios que los españoles ni que los criollos. Y por debajo de ellos, con menos privilegios, por no decir casi ninguno, los indios y los esclavos. Pero este exceso de posibilidades de conseguir materias primas traería también la necesidad de industrializar esa materia prima. Entonces comienzan a surgir las primeras máquinas que hacen que los procesos empiecen a ser mecánicos. Esto es lo que se conoce como la primera revolución industrial. Surge la máquina a vapor y con la máquina a vapor la producción en masa y con ella un cambio total en nuestra sociedad. Esta revolución comienza en 1750 aproximadamente y va a detonar en un cambio también del control del poder. Los comerciantes ahora, con mucha más capacidad de producir riquezas, no necesitan ni quieren a los reyes, porque el rey les estaba frenando las posibilidades de comercialización. Si se quería hacer alguna negociación, algún comercio, debía ser un comercio que le conviniera al rey. Esto obligaba a los comerciantes a ser comerciantes nacionales, pertenecer a un estado, a una nación, ser súbditos de un rey. Y el comerciante, con el poder que estaba adquiriendo, quería ser multinacional. Esto es, poder comerciar de un lugar al otro con la sola necesidad de conveniencia de ellos mismos para hacer buenos negocios y no que debiera convenirle al rey. Entonces va a venir un momento, sobre fines de 1700, donde los grandes poderes económicos de la época van a solventar, van a influir, van a viabilizar las revoluciones. ¿Qué son las revoluciones? ¿Qué es la revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución de Mayo en la colonia del Río de la Plata? Bueno, es
saquemos al rey y armemos un sistema donde una clase dominante sea la que escriba las leyes, las que determine cuáles son las leyes, entonces las hacemos a nuestra conveniencia. Este nuevo modelo se va a llamar república. Ahora quienes toman las decisiones van a ser los representantes del pueblo, pero el pueblo es solamente las familias adineradas, las familias acomodadas, que son casualmente comerciantes y banqueros. Y entonces la sociedad en general, la estructura de la sociedad, sufrirá un cambio muy profundo en cuanto a sus relaciones con el poder. Durante toda la Edad Media, el poder que castigaba era la Iglesia Católica. Si discutías tu sumisión a esa estructura de poder, eras confinado a las mazmorras hasta el final de tus días o te torturaban y te quemaban en la hoguera. Pero ahora, este nuevo sistema, el mercantilismo y después la posterior revolución industrial, no necesitaba de gente que quedara neutralizada en una mazmorra. Necesitaba gente que siguiera produciendo. Entonces, los sistemas carcelarios sufrieron un cambio rotundo. Ahora los que iban a la cárcel no iban por desafiar la palabra de Dios, iban por cometer delitos contra la propiedad privada, aquello de lo que se hacía el negocio. Y en las cárceles no le servías al sistema si solamente te quedabas a vegetar ahí hasta tu muerte. Entonces comienza a surgir un nuevo sistema carcelario en el cual los presos tenían que comenzar a trabajar para producir su propio sustento. Entonces comienza un sistema de control sobre el sistema carcelario que hace que los presos también comiencen a trabajar como en una fábrica. Esto es, la revolución industrial también le llega a las cárceles. Ya no van a ser un elemento ocioso del sistema, al cual el sistema social va a tener que mantener, sino que empiezan a ser también mano de obra, en este caso mano de obra esclava. ¿Y cómo se organizaba ese sistema de control sobre las cárceles? Bueno, a esta nueva idea, esta nueva estructura de cómo organizar las cárceles para que sean productivas, se lo conoce como panóptico. Panóptico significa pan, todo, óptico, todo se ve. La estructura estaba organizada alrededor de un sector de vigilancia en el centro y todas las celdas alrededor. Celdas que hasta ese momento habían sido totalmente cerradas, ¿sí? Un lugar lúgubre con unas ventanitas chiquititas y unas puertas por donde apenas si pasaba el plato de comida para un preso olvidado dentro de una cárcel, a un sistema donde ahora por lo menos una de las paredes era transparente. Transparente es, ahora tenemos una pared de rejas y a través de esta pared de rejas el supervisor puede controlarte. Ahora hay un ojo que todo lo ve y que está continuamente controlando a los presos. Pero el preso no sabe si ahí adentro hay o no un vigía. Esto es, ahora está siendo controlado por un ojo que también es invisible. Esto que parece solamente una metáfora tiene mucho sentido en cuanto a que a partir de acá surge este concepto de el gran hermano, de alguien que desde afuera todo lo ve. Y entonces ahora se puede vigilar y castigar en caso de que no se sigan las normas. Y este sistema que logra ser eficiente en las cárceles se traslada también a la sociedad. Ahora comienza a existir el policía que vigila en las calles. Y el otro, tu vecino o un alguien que te denuncia si no seguís las normas. Entonces nuestro sistema social pasó a ser un sistema de vigilancia mutua, de no saber dónde está el ojo que te mira y que te va a denunciar si no seguís las normas. Y
Y este mismo esquema se ha prolongado a lo largo de la historia y en la actualidad tenemos un ojo que nos mira más invisiblemente a través de las redes sociales. Hoy todo se sabe de vos. ¿Dónde comiste el último asado? ¿Con quién? ¿Cuáles son las personas con las que te contactás? ¿Cuáles son las ideas que like, me gustan? Y entonces este sistema de panóptico hace que los obreros del sistema estén controlados para saber cuánto van a seguir las normas para la eficiencia de la gran fábrica. En toda esta estructura de cambios sociales, la ciencia va a tener mucho que ver, porque va a ser la que va a aportar las estrategias, los argumentos y la tecnología para que todo esto se pueda llevar adelante. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.